En Santa María acompañamos tu confinamiento voluntario, enfrentando juntos la emergencia por COVID-19. Son las 10 de la mañana, 58 minutos. A partir de este momento presentamos Relatos del Báquer, un programa del Laboratorio Ecoclimático del CIEP y su red climática, puente entre la ciencia y la comunidad. Hola amigos, amigas de la región de Aysén, y como cada semana saludamos con especial atención a nuestros amigos, vecinos, vecinas, pobladores, habitantes de los territorios de Bahía Murta, Río Tranquilo, Guadal, Cochrane y Tortel. Una vez más nos encontramos en este programa que lleva por nombre Relatos del Báquer, puente entre la ciencia y la comunidad. Esta vez hablaremos de las inundaciones, particularmente en la comuna de Tortel, y estos increíbles fenómenos de vaciamiento de lagos y lagunas en ese lugar de la Patagonia profunda que no se conocían hasta hace poco, pero que ya tienen un registro más o menos importante. Saludamos primero que todo a nuestro co-conductor, a José Pepe Andrade, apoyo y coordinación del proyecto de seguimiento del cambio climático en la cuenca del río Báquer del Laboratorio Ecoclimático del CIEP, también conocido como Proyecto RECA. ¿Cómo está, José? Hola, Elías, muy bien, contento de estar nuevamente hoy día acá. Saludamos, como tú decías, a la gente de la cuenca del Báquer, a Murta, Tranquilo, Guadal, Cochrane, Tortel, que hoy día va a ser parte de nuestro tema. Y sí, bueno, todo un tema que vamos a trabajar hoy día. Exactamente, José, si nos puedes introducir justamente al tema que trataremos hoy, la relación que existiría entre estos fenómenos de inundaciones, crecidas de ríos, que cada vez, al parecer, son más periódicas. Luego también estaremos hablando con el experto en esta materia, en el sector Stephen y Río Huemules, y cómo se han hecho recurrentes para los habitantes del lugar. Recordemos que estos fenómenos, si bien están acotados a determinadas cuencas, como la que se está trabajando en este proyecto, que es la cuenca del río Báquer, la verdad es que pueden ser extrapolables perfectamente a otras zonas del país y de la región. Así que vamos a escuchar a José Pepe Andrade para que nos introduzca este tema. Bueno, sí. Hace 2 semanas hablábamos que cambio climático está provocando ciertos eventos que cada día están haciendo cada vez más comunes o están repitiendo cada vez más seguido. Justamente este es uno de esos tipos de fenómenos que se pueden estar dando y que se provoca básicamente por el alza de temperaturas en las zonas de glaciares. El derretimiento de hielo está generando lagos en las zonas periféricas del glaciar, y esos lagos, cuando llega un momento que tienen su máximo caudal, corren justamente el peligro de vaciamiento, de que se desborden. Y eso es justamente lo que está viviendo en este momento en Tortel. Y que, como bien sabemos, igual es un evento que se ha estado repitiendo últimamente. Hablábamos a través del caso de Bahía Murta, fue algo similar. Hablábamos del Cachet 2, más o menos lo mismo, y lo que está ocurriendo ahora en Río Huemules es también repetición de este mismo tipo de evento, que, como decíamos, totalmente relacionado con el cambio climático. Exactamente, José Pepe Andrade. Esta semana conversamos con Miguel Hernández. Él es nacido y criado, como decimos acá, a orillas del río Stephen, conocedor del lugar, y nos va a explicar en este relato este fenómeno de acuerdo a la percepción que tienen los habitantes del lugar y cómo transforman el paisaje, los ríos, además de los costos materiales que obviamente muchas veces tienen o provocan estas inundaciones y crecidas de río para las familias que viven en ese lugar. Escuchemos a Miguel Hernández de Caleta, Tortel, sector Stephens. El campo de mi papá, tanto como el de mi tío Samuel y de otros pobladores como los Vargas, están a orillas del río Stephen, que también se le suele llamar río Huemules. ¿Ya? Este río Stephen, como te digo, desagua del lago que se produce al final de la lengua del ventisquero Stephen, punta sur del Campo de Hielo Norte. Pero inmediato después del desagüe de este lago hay otro río, que ese sí es el río Huemules, que es el que proviene de la laguna que ahora se está vaciando en estos últimos años. Ya, mira, yo tengo 36 años y desde niño me he criado en el sector, principalmente en las vacaciones de verano y vacaciones de invierno, junto a mis hermanos. Siempre que yo recuerde hubieron crecidas en el sector, desde niño. Tuvimos hartas experiencias en donde tuvimos que salir, de hecho,
cargar rápidamente las cosas en una balsa, en un bote chico a remo, y bajar junto a mis padres, mis hermanos, porque se venían las crecidas. Ahora, en ese tiempo se hablaba, yo recuerdo mi papá, mis tíos y las personas del sector hablaban de que lo que se producía era que se estancaban los hielos en la boca de este lago, del ventisquero, del ventisquero Stephen, ¿ya? Del lago de la lengüeta del ventisquero Stephen, esa, y al producirse este bloqueo por los hielos, subía el caudal y eso producía que crezca el río Stephen y por ende, ¿cierto?, comience a inundar hacia abajo. Ahora, el fenómeno que ocurrió el otro día y lo que está ocurriendo últimamente tiene que ver con otro lago que tengo entendido que es una especie de loft, tal como ocurre en el Caché, que está más arriba, es una laguna que está, o sea, si miramos de frente al ventisquero, está a mano derecha de la lengüeta que yo te menciono, porque esta parte del ventisquero tiene distintas lengüetas que salen hacia los lados, y esta es la que da hacia como la cordillera, que es ahí donde se está derritiendo, ¿cierto? Y cuando llega a cierto punto esto colapsa y por ende revienta y empieza a inundar todo el valle, que es donde está poblado Don René Vargas. ¿Qué pasa? Que al venirse todo este caudal, ¿cierto?, choca de frente con el río Stephen y se devuelve el río Huemule hacia atrás y inunda el valle donde vive la señora Uberlinda Fuente con Don Efraín. Y ahí comienza, ¿cierto?, a subir el caudal, que además el río, ¿cierto?, comienza a echar hacia adentro otros ríos, como el Sin Nombre o el Gallardo, y ahí comienzan estas crecidas. Y empiezan a inundar poco a poco. Ahora, las crecidas que se producen ahí donde como te digo, donde la señora Uberlinda Fuente y donde Don René Vargas, esa es mucho más súbdita. Ahí se inunda en cosa de horas. Yo hablaba con Don Efraín Ouellet y él me contaba que no da mucho tiempo para reaccionar en realidad. En cosas de horas sube exponencialmente el caudal y llega a sus viviendas. Mira, yo tengo mi propia percepción al respecto, y eso podría abrir un debate de todos los pobladores del sector y de personas expectantes y científicas, la comunidad científica me imagino también. Yo que recuerde, siempre han habido crecidas en el sector, siempre, ¿ya? Ahora, me parece que uno podría diferenciar, tal como te dije, que antes era producto de este vaciamiento y de seguro también, ¿cierto?, tienen que haberse unido con los otros vaciamientos y esto hacía que crezca. O sea, yo te digo, en la casa de mi papá, por ejemplo, está alrededor de 30 metros y más desde la orilla del caudal normal del río Stephen, digamos, en línea recta, y en altura yo creo que debe ser entre 5 y 7 metros, más o menos. Y cuando crecía ese río, cuando venía la creciente, llegaba hasta la casa. O sea, las crecientes son enormes, son tremendas. Y eso yo recuerdo que siempre eran por lo menos 2 veces al año, ¿ya? 2 veces al año y siempre de esta fecha. Y siempre uno le atribuía, y yo creo que ahí está la sabiduría también de los viejos, de que cuando ellos veían que ya empezaban días muy seguidos de calor y esto se le agregan, ¿cierto?, estos días de lluvia, ellos decían, no, ya prontito se viene la creciente. De niño yo me crié con ese pensamiento. Ahora, ¿qué ocurre? Que antiguamente, o sea, nadie analizaba estas cosas, solamente lo sabían los pobladores del sector. Ahora hemos sabido, ¿cierto?, que se han instalado instrumentos y esto ha ido detallando, dando mayor información del vaciamiento. Ahora, lo que sí claramente uno puede apreciar es que el retroceso del ventisquero es enorme. O sea, yo recuerdo a mi corta edad, recuerdo haber visto el ventisquero y ha cambiado una enormidad, ha retrocedido un montón, así que para mí siempre se han producido estos vaciamientos, pero ahora son
con mayor frecuencia y me atrevería a decir también que son con más caudal. O sea, las pérdidas son tremendas. En muchos casos se han ido las embarcaciones de las personas, se han perdido los animales de las personas. En este caso, por ejemplo, yo no estuve ahora en esta crecida, pero podía ver en la foto en donde el invernadero y casa de la señora V quedó bajo el agua, por ende hay pérdidas materiales considerables. Ellos, de hecho, me contaban, yo la última vez que estuve hace como 2 meses con ellos, me mostraban que en la casa donde ellos vivían antes tuvieron que hacerse otra casa, si se quiere llamar, a un puestito. La tuvieron que hacer en una parte más alta porque la última vez habían tenido que estar prácticamente colgados de una viga de la casa por el agua. Entonces ahí se les moja todo, obviamente hay pérdidas materiales considerables, se pierden los víveres, bueno, en esta fecha los animales están en la veranada, gracias a Dios, así que igual puede ser que tengan menos pérdida de animales, pero imagínate, o sea, gallinas y todo eso ya no, se pierde. Eso por una parte, y lo otro que es súper relevante es que el río Stephen, al ser de origen glaciar, ¿cierto? El agua es muy turbia y el fondo es de piedra. Entonces, nosotros cuando subimos en embarcaciones siempre tenemos que tomar los resguardos para no romper nuestras hélices. Escuchamos a Miguel Hernández, poblador que nació y creció allí en el sector Stephen, que nos explicó muy didácticamente, Pepe Andrade, lo que ha ocurrido en ese valle, las crecidas de los ríos y de las teorías que manejan los propios pobladores también del sector, que muy probablemente no están tan alejadas de la realidad. ¿Qué te llamó la atención de su relato, Pepe? Bueno, varias cosas, puntualmente lo que mencionábamos antes, el retroceso del ventisquero, que él lo menciona que ha sido evidente desde los años que él tiene y recuerdos hasta la fecha. El tema de los vaciamientos de los lagos, que no es un fenómeno exclusivo de ahora, sino que es un fenómeno que viene ocurriendo hace mucho tiempo, pero viene ocurriendo más seguido con más caudal, y eso es muy de acuerdo con lo que hablábamos respecto a cambio climático, que este tipo de eventos son cada vez más frecuentes y probablemente se van a ir volviendo cada vez más extremos. Entonces, bueno, bastante interesante lo que menciona Miguel, que por cierto es una persona que conoce muy bien el sector. Yo también tengo el placer de conocer el lugar, bueno, y también conozco a Miguel, entonces sé que él habla igual desde la experiencia. Ajá. Bueno, y para conocer desde el punto de vista científico propiamente tal, cómo se generan estos vaciamientos, las afectaciones al ecosistema, el retroceso de los glaciares o los hielos, entre otros temas, vamos a conversar con Brian Reid, doctor en ecología de la Universidad de Montana e investigador residente del Centro de Investigación Ecosistema de la Patagonia, CIEP. Buenos días, Brian. Buenos días. Buenos días, Brian. Puede ser que ahí estamos, él se encuentra en un sector rural también en este momento de la región, pero bueno, es lo que está pasando en la cuenca del río Báquer con estos vaciamientos de lagos, con cierto el retroceso de los hielos y los glaciares, con las crecidas de los ríos, que además están cómo cambia el paisaje, decía Miguel Hernández, cuando retrocede el río, cuando de repente lo que era una pampa queda bajo agua y lo que era agua queda descubierto. Entonces hay todo un tema allí también de cómo cambia la geomorfología del lugar, Pepe. Sí, también cuando, por ejemplo, el mismo río baja con mayor caudal, también va arrastrando árboles que están caídos, maderas, otros tipos de vegetación. Entonces, cuando todo esto después pasa, el paisaje siempre queda resentido, que cambia de alguna forma. Claro, y no sé si escuchaste bien el relato de Miguel, también dice que los otros ríos también se van hacia arriba en el fondo, ¿cierto? Exacto. Como que se devuelven con el agua. Y eso provoca también inundaciones. Ahora, la gente está construyendo sus casas, obviamente, en lugares más altos, pero aún así parece que no es lo suficiente. O sea, las crecidas deben ser de varios metros, sí, incluso, ¿no? Sí, es probable. O sea, la persona indicada justamente para decirnos con toda certeza eso son justamente quienes están estudiando en el sector. ONEMI, que tiene mucha información, y otros científicos que han estado estudiando el tema del vaciamiento de glaciares, y específicamente en esa zona.
Pero sí, las cantidades de agua que se deben estar acumulando deben ser bastante grandes y eso debe estar afectando también cuando se hacen esos vaciamientos las formas de vida de la gente. Y claro, si por lo mismo que decía también Miguel recién, que se están haciendo cada vez más continuos y cada vez el caudal está aumentando más, entonces eso también nos puede estar diciendo de que probablemente cada día estos pobladores van a tener que estar construyendo sus casas un poquito más arriba. Correcto. Bueno, ahora sí vamos con el doctor en Ecología de la Universidad de Montana, Brian Reid, investigador residente del Centro de Investigación Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. Buenos días, Brian. Hola, buenas, de nuevo. Hola, buen día. Recién escuchamos el relato de Miguel Hernández, que nos contaba cómo décadas atrás los pobladores intentaban predecir las inundaciones en el sector Stephen y Río Huemules. Miguel nos decía que, si bien es cierto, desde que recuerda se han generado estas crecidas de los ríos, en el último tiempo se han vuelto más frecuentes desde su punto de vista. Si nos pudieras explicar, Brian, el fenómeno de vaciamiento de lagos y cómo se desencadenan estas crecidas de río e inundaciones hacia los valles. Bueno, yo perdí este comentario, pero yo sé que la importancia de la observación de personas que viven en el campo, desde el sector colonia, que vale muchísimo. Entonces, pero en general hay que destacar que la fuente de este vaciamiento del GLOF, digamos, Glacial Lake Outburst Flood en inglés, pueden ser varias fuentes y puede originar desde varios lagos. Y el lago puede ser más grande o más chiquitito. Entonces, eso en parte puede explicar la diferencia en la magnitud de estas inundaciones. Y el GLOF puede ocurrir cuando una morena, una barrera, una represa natural de rocas y piedras sueltos, dada por los glaciares hacia atrás, falla. Puede fallar por varias razones. Después de tiempo puede fallar por un derrumbe en el mismo lago que resulta en una ola y después falla. Pero otra fuente de este vaciamiento del lago puede ocurrir, en este caso en Stephen y también en Colonia Baker, por una presa de hielo. Y hay que explicar que hielo realmente es un flujo, un glaciar es un flujo de hielo, es una roca que fluye y es muy dinámica. Y esta represa puede ser estable en un momento y inestable en otro. En un momento, cuando la presión del agua, la profundidad de agua, encuentra un hoyo, un túnel, una grieta y se expande y repentinamente se vacía el lago. Y como dije, puede ser varios lagos de varios tamaños y puede resultar en inundaciones de mucha variabilidad en su intensidad. Correcto. Estos fenómenos sí siempre se han producido, ¿cierto? Vienen desde siempre, o sea, son naturales. Sí, son naturales. Incluso eran probablemente mucho más grande antes, cuando los glaciares fueron más, tenía espesor más ancho. Cuando la elevación fue más alto, los lagos podían ser más profundos, más grandes, más volumen de agua. Hasta incluso el valle de Coyhaique, Valle Simpson, una vez esto fue un lago enorme. Se ve los rastros de esto en los arcillas, en el fondo del río Simpson, que todavía queda. Entonces había lagos mucho más grandes, con eventos de vaciamiento de lagos y inundaciones mucho más fuertes en el pasado. ¿Cómo se puede proyectar la gente que habita en estos lugares, conociendo que estos fenómenos son naturales y son recurrentes? Siempre, lamentablemente, conocemos que gente se les llevan sus cosas, sus invernaderos, sus animales. Entonces, ¿cómo hay que proyectar, digamos, la gente que está habitando, los pobladores del lugar? Las proyecciones es la parte más difícil. Había varios grupos internacionales que intentaron hacerlo acá en Campo Hielo Norte y resultaron en algo, pero no hay una ciencia exacta para predecir dónde y con qué frecuencia o qué intensidad. Pero que todo podemos decir es conocer su cuenca, conocer el lugar donde viene el agua, y en este caso saber que cuando forman estos lagos, en los lagos de glaciares presentan un riesgo, ¿ya? Y a veces uno puede ver eso directamente o eso puedes ver con satelitales, otra información. Y más que todo, hay que ser resiliente. Y es como medio fome como recomendación, pero entre las personas que conozco en el mundo, las personas, los pobladores de Aysén son las personas más resilientes que conozco. Entonces hay que ser preparado para todo. Y no necesariamente se necesita la mejor tecnología. Por ejemplo, en el Baker Casa de Cachet fue simplemente un sistema de radio de alerta temprano entre los pobladores para decir a una persona de aguas abajo que ahora viene esta inundación. Y fue funcionaba muy bien.
el caso de Stephen es un trayectoria más corto, entonces un poco más difícil dar alerta a otras personas cuando empiezan los evidencias de un autogrowth, autovaciamiento del agua. Los pobladores de la zona relacionaban el aumento de temperaturas con posibles crecidas de río porque decían se va a derretir o se va a desprender algún bloque de hielo en el sector alto y eso va a traer mayor agua e inundación. ¿Eso sigue siendo así, digamos, el aumento de temperatura en determinadas épocas del año, sobre todo verano y primavera, puede ser más recurrente estos fenómenos? Bueno, el aumento de temperatura más los eventos de lluvia y la combinación de lluvia de cierta temperatura puede ser el gatillo de un growth, vaciamiento de lagos, pero según lo que otros colegas míos están mirando datos de varios lugares, no hay realmente un factor que explica la frecuencia o magnitud de growth. Puede ser varios. Entonces puede ser un factor, pero no todos los casos. Entonces hay mucha incertidumbre sobre el gatillo de este evento. Correcto. Estamos conversando con Brian Ried, él es doctor en ecología de la Universidad de Montana también, y queríamos preguntarte, bueno, sabemos que esto afecta a todas las comunidades, también a los pobladores y a los animales, a la flora y fauna del lugar, pero ¿qué podemos proyectar para los próximos años para proteger las reservas de agua dulce y el cambio de los ecosistemas? El tema del agua dulce y su acceso va a ser súper relevante en las próximas décadas. Bueno, eso es otra pregunta, porque cuidar el agua dulce se trata en este caso un elemento de riesgo, conocer el riesgo, bajar el riesgo. Otra parte del agua dulce que tomamos para la vida y para los animales iguales. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer, pero para simplificarlo, ponerlo más simple, conocer su cuenca, conocer el lugar donde viene el agua, donde nacen los lagos, que pueden ser inestables, o donde nacen los ríos, arroyos chiquititos, que es la parte más vulnerable del agua que tomamos, y empezamos con eso. Y, por ejemplo, nuestro enfoque en el CIEP es conocer bien las cuencas del agua potable rural y municipal de esta región, y estamos recién empezando con eso. En el caso de lagos que son bien inestables, es conocer cómo está cambiando. Y hay unos datos muy, muy interesantes en este sentido. Había una estudio que mostró que está aumentando los tamaños de los lagos, hacer un campo de hielo por 1 kilómetro cuadrado por año. Es un cambio inmenso. En los sur de Andes es entre 5 y 10 kilómetros cuadrados de nuevo área de lagos por año. El paisaje está transformándose de una manera tremenda. Y si hay más lagos nuevos, hay más riesgo, hay más potenciales para haber un vaciamiento repentinamente de estos lagos. Brian, finalmente, ¿cuál es el mensaje para las comunidades del lugar? Recordemos que este programa llega con especial atención a la cuenca del río Báquer, Guadal, Murta, Cochrane, Tortel y Río Tranquilo. Bueno, conocer su cuenca en todos los detalles. Por las personas que viven allá, que tienen mayor conocimiento directo, esta información es sumamente importante. También al lado de servicios públicos, la División de Glaciología, de Dirección General de Aguas, probablemente conocen este tema más que cualquier otra persona, especialmente en este sector de Stephen. Y otro lado, los científicos tienen algo para contribuir con todas sus técnicas de satelitales y medición de terreno, los instrumentos y todo eso. Entonces, usamos todos los elementos que tenemos a mano para conocer la cuenca, y esto creo que sería una dirección positiva para cuidar las aguas. Muchas gracias, Brian. Sabemos que sigues investigando, ¿cierto?, todo el tema ahí en la cuenca del río Báquer, también Murta, Tranquilo, Tortel, Guadal. Así que un abrazo a la distancia. Muchas gracias por recibir este llamado y por explicarnos la forma en que se está desarrollando el cambio climático y también los fenómenos climatológicos en el sur de la región. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, un gusto, gracias. Chao. Ahí estaba entonces Brian Ried, es el doctor en ecología de la Universidad de Montana. Así que, bueno, no sé qué te llama la atención, muchas cosas. Bueno, su español está mejorando, pero hay algunas cosas que todavía no entendemos muy bien, pero tú lo conoces mejor, Pepe. Bueno, no, en realidad me quiero quedar con lo que mencionaba casi en realidad sobre el final. Lo más importante frente a este tipo de casos es que la gente conozca muy bien su territorio, que conozcan bien de dónde vienen los ríos, cómo reaccionan los ríos cuando hay crecida,
es muy difícil, muy complicado poder predecir este tipo de eventos. Quizás una de las formas más efectivas es lo que hoy día está haciendo ONEMI, que ONEMI los va vigilando y si mal no me acuerdo, fue la semana pasada que ONEMI ya estaba advirtiendo de que esto podía llegar a ocurrir. Entonces ese quizás fue un primer aviso, ya con más o menos un par de días de anticipación, con el que la gente del sector ya podría haber entrado a tomar algunas medidas preventivas, por ejemplo, sabiendo que existía la posibilidad de vaciamiento de alguno de los 3 lagos que estaban arriba. ¿Cuáles son los 3 lagos que están ahí? Está Stephen, hay otro que tiene un nombre, los otros tienen un nombre técnico, sí, NH, no me acuerdo, sí, no me lo sé realmente. Pero, son una sigla casi. Exacto, sí. Pero son esos lagos que se han ido formando, como decía Brian recién, que de repente hay lagos nuevos que se están conformando y esos lagos normalmente los nombran de esa forma, pero es importante estar siempre atento a la información que la autoridad va entregando, en este caso NEMI, que nos va colocando al día de las posibilidades. Correcto. Finalmente, Pepe, ¿en qué está el proyecto RECA en este momento de la red de seguimiento del cambio climático en la cuenca del río Báquer, que es un nombre súper largo porque se conoce como proyecto RECA del Laboratorio Climático del CIEP? Bueno, con el equipo del RECA estamos en este momento, una parte del equipo está empeñado en levantar información. Por un lado, Emilia haciendo entrevistas, recorriendo terreno, y por otro lado, acá en la oficina estamos obteniendo información de instituciones públicas, mapas, informes que puedan ser útiles para poder conocer algunos eventos que hayan ocurrido quizás años atrás o cómo se ha venido comportando el cambio climático en distintas zonas. Y por otro lado tenemos el equipo que está más vinculado al tema de comunicaciones, que ha estado saliendo hartas notas de prensa, hartas entrevistas. Se está terminando de levantar la página web, redclimatica.cl, para quien la quiera visitar. Y bueno, eso, pues estamos obviamente... ¿Están recibiendo ya los primeros datos de la estación que se instaló hace unas semanas atrás? Sí, la estación que se instaló en Río Tranquilo ya está generando datos. Esos datos hoy día están en la página CEDOM, que es una página donde se encuentran todas las estaciones meteorológicas, y se está trabajando para poder dejar esos datos disponibles también en la página web de Red Climática. Correcto. Para que sean de fácil lectura para la gente. Me parece. De esta manera estamos dando punto final a una nueva edición de este programa Relatos del Báquer, puente entre la ciencia y la comunidad, que busca generar ciencia en conjunto con los habitantes del territorio, por cierto, de sus experiencias y de su capacidad para adaptarse a los cambios en el clima de la región de Aysén. Que tengas un muy buen día, José, y una buena jornada laboral. Igualmente. Saludos a toda la gente que nos escucha. Y por supuesto, muy buenos días para todos y todas. Un abrazo, los esperamos la próxima semana. No te olvides de visitar nuestras redes sociales, RECA, www.redclimatica.cl. Agradecer, por supuesto, la música de Mahindra Project y de nuestra radio control, Evelyn Mutel, en la sala de sonido. Será hasta una próxima oportunidad. Esto es Relatos del Báquer, puente entre la ciencia y la comunidad. Esto fue Relatos del Báquer, un programa del Laboratorio Ecoclimático del CIEP y su red climática, puente entre la ciencia